lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes de Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacim, Eliacim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar y Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios es tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Esta historia la hemos escuchado en otros momentos, hermanos y hermanas. La antecedencia de nuestro Señor Jesucristo es casi como un registro demográfico con un certificado de nacimiento. Era muy válido para el tiempo del evangelista tratar de ubicar las cosas en su sitio. El propósito, uno de ellos, es, hermanos y hermanas, desmitizar el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Eso quiere decir que Mateo lo ubica en tiempo y espacio histórico, ¿no? O sea, esto no es un mito, esto no es una leyenda, esto no es una fábula. Mateo lo que está haciendo es poniendo todo lo que se concierne al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestra historia como un hecho real, como un hecho histórico. A la misma vez, hacía falta poder tener evidencia de que realmente Jesucristo es el que esperaban por su antecedencia. Y desde ese punto tú y yo lo tenemos que evaluar. Ahora, con todo este registro demográfico, con todos estos nombres, con todas estas personas que salen ahí, hombres y mujeres que queremos resaltar, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué podemos sacar de esto? Pues podemos sacar mucho. Ya que estamos a poco tiempo de la celebración de esta natividad de nuestro Señor Jesucristo este año, piensa por un momento en 3 cosas importantes que yo quiero compartir contigo hoy. Jesucristo, hermanos y hermanas, como hijo de David, es la respuesta de Dios a las expectativas del pueblo de Dios. Eso lo sabemos de acuerdo al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 al 16. También, hermanos y hermanas, Jesucristo como hijo de Abraham es una fuente de bendición para todas las naciones, recogido así en Génesis, capítulo 12, versículo 13. Y tanto judíos, hermanos y hermanas, como paganos ven realizadas sus esperanzas en Jesús. Por lo menos esos 3 puntos vamos a ponerlos en nuestra última preparación para el tiempo de Navidad. Pregúntate en examen de conciencia hoy, hermanos y hermanas, este nacimiento de Jesucristo que vamos a celebrar este próximo lunes en la noche, para ti, para mí, para mi familia, para mi matrimonio, para nuestra iglesia,
significa la respuesta de Dios a las expectativas que tenemos. Este nacimiento de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, será verdaderamente fuente de bendición para todos nosotros. Y finalmente, si es una realidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tanto para judíos, que significa creyentes, tanto para los paganos, hermanos y hermanas, que son los que no creen, si ellos todos ven realizadas sus esperanzas en Jesús, ¿qué será de nosotros también? Significará la realización de nuestras esperanzas. Veámoslo desde ese punto de vista y veremos el mensaje que tiene la palabra de Dios para todos nosotros. La idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar en este lunes en preparación para la Santa Navidad es la siguiente: Dios actúa en secreto y en silencio para cumplir sus promesas. Hermanos y hermanas, eso es lo que nosotros vemos con esto. Cómo Dios irrumpe en la historia, en los caminos torcidos, porque no todo está puesto en su sitio, no todo está acomodado, no todo está en orden. Y lo que tenemos que ver es cómo Dios irrumpe históricamente, hermanos y hermanas, para realizar su plan. Por lo tanto, esto significa que el plan de Dios se dio entre sombras y luces. ¿Acaso Dios no obra igualmente en nosotros entre sombras y luces? ¿Acaso Jesucristo no obra igualmente en nosotros entre sombras y luces? Vamos a verlo desde ese punto de vista. Hermanos y hermanas, los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, estos documentos sobre los orígenes de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos ayuda es ver sobre todo que también en nuestras familias interviene Dios, entra Dios en la historia de nuestras vidas. Y ahí lo que tenemos que notar es la fidelidad de Dios a sus promesas. Navidad es la fidelidad de Dios a sus promesas. No somos abandonados, no somos ignorados, no somos pasados por alto. Dios se fija en nosotros. Lo que queda claro con todo este recuento, hermanos y hermanas, es que esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa es que Jesucristo se arraiga en la humanidad, hermanos y hermanas, a través de los siglos, entra, y esa humanidad está marcada por hechos de pecado. Eso es una realidad. Pero también hay esperanza en el pueblo, como en mi familia, como en mí, como en mi matrimonio, como en la iglesia. Hay hechos que son relacionados a la sangre, a la carne, al pecado, pero también a la fe, a la creencia y a nuestra esperanza que no debemos de perder. A veces, hermanos y hermanas, sabemos muy poco acerca de nuestros antepasados y hasta del lugar de su origen. Hay gente que busca todo eso, quieren conocer quién fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, lo que sea, porque tratan de buscar el origen, quiénes eran, por qué pasaron, qué sombras o luces tuvieron, eran creyentes, no eran creyentes. Eso lo hace mucha gente. Mateo aquí lo que quiere dejar claro es que hay un propósito, hermanos y hermanas, a todos nosotros los que leemos su evangelio como creyentes, y es la expectativa de la Navidad, que Jesús, hermanos y hermanas, es descendiente legítimo de David, gracias a José. Gracias a José, que era un hombre santo y se puso, hermanos y hermanas, al servicio de Dios. Pero, hermanos y hermanas, también Mateo quiere dejarnos saber que Jesucristo no tiene otro Padre que no sea el Padre Dios del cielo. Y por lo tanto que también Jesucristo ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, todo este hecho histórico no quita, hermanos y hermanas, que el nacimiento de Cristo es milagroso. Aunque está la antecedencia de sangre y de carne, hermanos y hermanas, y puede estar esa gente envuelta en la antecedencia de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres que cayeron en pecado y estuvieron en gracia. Aquí hay un asunto que también nos libera de la fábula, de la leyenda, de los mitos, o de poner bajo sombra de sospecha y duda el nacimiento de Cristo. Es milagroso, hermanos y hermanas, porque a pesar de que se justifique o haya evidencia de los que son los antepasados de Jesucristo, el Señor José no tocó a María como ordinaria y comúnmente se lleva a cabo en un matrimonio, una relación para la procreación de un hijo o de una hija. Eso no
pasó. Y por lo tanto María no estuvo embarazada como la mujer ordinaria de la vida normal de todos nosotros, sino que aquí hay una obra, una gracia del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra fe, que aunque no haya esta antecedencia, esta evidencia histórica para creerlo, mi fe me hace ver, hermanos y hermanas, que sí, que esto viene de Dios. Es un milagro patente de nuestro Padre Dios del cielo y yo lo tengo que creer. Así las cosas, hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué podemos interpretar con todo esto? ¿Qué vemos con todo esto? Pues la obra de Dios, hermanos y hermanas, se entreteje, se mete en la historia humana y como Dios, hemos dicho, ¿verdad? Trabaja en silencio, trabaja en secreto, con seriedad, hermanos y hermanas, para cumplir sus promesas. En el silencio está obrando Dios. En ese secreto está obrando Dios, aunque yo no lo vea. Eso también es necesario tenerlo en la fe para el tiempo de Navidad. El secreto de Dios en nuestras vidas, ¿no? Esa seriedad de Dios en nuestras vidas que trabaja a través de un silencio no significa que está ausente, no significa que no nos tiene en cuenta. Es que Dios, para enderezar lo torcido, hermanos y hermanas, para allanar lo escabroso, obra milagrosamente. Y el milagro pertenece al mundo espiritual. En eso tengo yo que tener fe en esta Navidad para todo lo que he puesto delante del Señor en términos de esperanza con su nacimiento. Mateo aquí, hermanos y hermanas, nombra a 4 mujeres en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que tienen unas historias que no son normales, y esto nos sorprende, hermanos y hermanas, porque esas 4 mujeres que se nombran aquí son extranjeras, no son judías y están envueltas dentro de todo el nacimiento de Cristo. Por eso decimos que Dios trabaja en nuestras vidas como ha trabajado en esa situación, pues en el camino torcido, hermanos y hermanas, pues lo pone recto, lo endereza, y es lo que tenemos que ver. Y de la debilidad Dios saca fortaleza, hermanos y hermanas, y la historia nuestra es de sombra. Tiene pues sus cosas que no son las mejores, pero esa debilidad la aprovecha Dios ¿para qué? Para darnos fortaleza. Esos puntos son importantes para ir ya con ellos, hermanos y hermanas, en la fe, a celebrar la Santa Navidad. Estas mujeres, estas 4 mujeres, concibieron a sus hijos fuera de los patrones normales, número 1, de lo que se esperaba, o fuera del comportamiento de aquella época, que era bien seria y restricta en cuanto a matrimonios, a vida de fe. Y sobre todo, hermanos y hermanas, estas mujeres, lo que nosotros vemos en su historia es que no satisfacen las leyes de la pureza que había en aquel tiempo. Esa mujer Tamar, hermanos y hermanas, que se señala en el versículo 3, era cananea, era viuda, se vistió hasta de prostituta para obligar a Judá, el hijo de Jacob, a que fuera fiel a la ley de darle un hijo. De acuerdo a Génesis capítulo 38, versículos 1 al 30. Ahí lo tenemos, algo fuera de lo normal. Rahab, hermanos y hermanas, que se menciona en el versículo 5 de hoy, también la mujer cananea, que era prostituta de profesión en Jericó. Ella hizo una alianza con los israelitas. Los espías de Josué lograron entrar a Jericó hospedándose en su casa, y así pudieron entrar a la tierra prometida gracias a ella. Josué capítulo 2, versículo 1 al 21. Estás viendo tú cómo Dios obra con lo débil, con lo que está en sombra, y todo el movimiento que hubo que hacer para que se cumpliera la profecía del nacimiento del Mesías. Betsabé es nombrada aquí también en el versículo 6. Ella era una hitita, hermanos y hermanas. Era la mujer de Urías, que tú bien recordarás, seducida por un rey ungido por Dios, que tú conoces su nombre, David, violentada, embarazada, y su esposo asesinado bajo un plan, hermanos y hermanas, y la autoría del mismo rey. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 27. Todo lo que ha ocurrido, que no pertenece, hermanos y hermanas, al campo de la luz, sino de la sombra. Pero Dios de todo mal saca un bien, hermanos y hermanas. Tú y yo en conciencia, nuestro estado de situación a lo mejor no es el más digno de gracia en esta Navidad, pero Dios lo puede enderezar, hermanos y hermanas, y esa es nuestra fe.
Finalmente, hermanos y hermanas, nos queda Ruth, también señalada en el versículo 5 de hoy, una moabita, viuda, pobre, que se quedó con Noemí, como tú bien recordarás que era su suegra, y que al igual que Tamar, aconsejada por su suegra, pasó la noche con Booz, que también se menciona en la genealogía, y lo obligó a observar la ley de darle un hijo. Y de esa relación nació Obed, también mencionado aquí. Y Obed fue el abuelo del rey David. Fíjate cómo es esto, hermanos y hermanas. Y eso está bien claro en el libro de Ruth, en el capítulo 3, versículo 1 al 15, y en el capítulo 4, versículos 13 al 17. El mundo, hermanos y hermanas, se tiene que mover dentro de unos parámetros que a veces no son los normales para hacer las cosas extraordinarias y que venga el nacimiento de Cristo. Mi vida, la vida tuya, de mi matrimonio, de mi familia, de mi iglesia, a veces es sacudida por muchas cosas, hermanos y hermanas, pero tú y yo no podemos perder la esperanza de que Dios está presente, de que Dios irrumpe, se mete en nuestro tiempo, se mete en nuestro espacio. Por eso se ha encarnado, se ha hecho hombre, para entonces poner las cosas en orden. Dios es un Dios de orden. Desde el libro de Génesis, en la palabra de Dios, lo sabemos todo tú y yo. Empieza Dios a crear un mundo poniéndolo en orden. Dios no es un orden, no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Navidad nos pone la casa en orden. Así tenemos que verlo en el nombre de Dios. Todo esto ocurre, hermanos y hermanas, al fin y al cabo, para dar continuidad al linaje de Jesús y traer sobre todo la salvación de Dios para todos, para ti y para mí también, hermanos y hermanas. Así las cosas, tenemos bendición. Piénsalo. En esto poco que queda para celebrar la Navidad, pon esta intención en tu mente, en tu oración y ante el altar de Dios, Cristo Jesús, Padre del cielo, Espíritu Santo de Dios, gloriosa Virgen María. Que esta Navidad yo vea la respuesta de Dios a mis esperanzas, a las expectativas que yo tengo en el nacimiento de Cristo para el bienestar mío, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de todo el mundo. Señor, que el nacimiento de Cristo yo esté tan preparado, que sea una fuente de bendición para mí y para todos los míos. Que yo sea capaz de ver las bendiciones y las realidades que vienen en el cumplimiento de esas esperanzas, porque Dios es fiel y realiza aquello, hermanos y hermanas, que promete. Me puedo fiar de Él. Vamos con esa actitud hacia la Navidad. Finalmente, hermanos y hermanas, una conclusión aquí. La Madre María, María Madre. Mañana vamos a ver más acerca de esto, porque mañana vamos a continuar con este mismo capítulo. Pero hoy te quiero mencionar algo. Aquí no podemos olvidar a la quinta mujer, que es María Santísima. Mateo la menciona en el versículo 18, por eso lo vamos a ver mañana. Pero yo no quiero dejar a María aquí, hermanos y hermanas, y preguntarnos, ¿en la vida de María existió en ella alguna irregularidad, alguna sombra, alguna sospecha? ¿Verdad? Porque hemos visto que Dios de lo humilde lo exalta para su plan. Pues hermanos y hermanas, de hecho todo lo que ocurre en la vida de nuestra Madre María, que se llena de gran expectativa porque es la Madre del Salvador y entra dentro de toda esa confianza en fe del plan de Dios que ella ha sido incluida. Pues hermanos y hermanas, ella queda embarazada antes de convivir con José. Eso no es un pecado, ¿verdad? Según la fe nuestra, porque es por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ciertamente en aquel tiempo no era una cosa común o que se pudiese incluir. Así que nosotros vemos también que en María el plan de Dios, aunque ella cree firmemente, la gente podía sospechar, tener dudas y ver estas sombras y no luces, hermanos y hermanas, y ver el camino de María no correcto ni recto ante los ojos de Dios, sino torcido y escabroso. Pero el plan de Dios subsiste y pasa por encima de todas esas grandes dificultades. Gracias, hermanos y hermanas, a las verdades de la justicia divina que practica José, que fue su acompañante en todo este viaje y en toda esta historia, un hombre justo. María también pudo apoyarse en él.
el apoyo de María también vino no solamente de Isabel, sino también de ese varón José. Gracias a Dios que estaba José presente en ese momento. Así María pudo cumplir su encomienda y así Jesús, hermanos y hermanas, pudo nacer a pesar de todo. Yo quiero que tú sepas que con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplen el 24 de diciembre. Míralo ahí. 300 profecías de la palabra de Dios se cumplen esa Nochebuena, ese día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que Jesucristo naciera. Una de ellas es la de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que lo vamos a ver mañana. Dios trazó, hermanos y hermanas, una ruta hasta llegar a María, hasta llegar a José. Dios en Navidad, si tenemos fe, va a trazar una ruta para llegar hasta ti y a mí. Eso es significativo en la Navidad y yo para eso tengo que estar listo y preparado. Lo que tenemos que ver en Navidad, hermanos y hermanas, es cómo Dios va a penetrar nuestra historia desde muy lejos, atraído, hermanos y hermanas, por nuestra fe, porque eso fue lo que hizo con María. Atraído por la fe de María, llegó hasta esas entrañas delicadas para realizar su plan. Tengamos esa misma disposición, un corazón puro, hermanos y hermanas, como el de María, que es lo que lo permite, una voluntad, hermanos y hermanas, totalmente de entrega, totalmente entregada a Dios para que Dios obre. Por eso también, si celebramos el nacimiento de Cristo, también celebramos el nacimiento de la Madre María, porque hay mucho de bendición y de ver cómo Dios obra para realizar su plan en nosotros. Porque, hermanos y hermanas, aunque María Santísima no pidió nacer, Dios quiso que naciera. Aunque tú y yo no hemos pedido nacer, Dios quiso, Dios permitió que tú y yo naciéramos. El nacimiento de Cristo me debe a mí hacer pensar en eso. Lo que permite Dios, si yo nazco, es porque tiene un plan conmigo y yo debo de estar abierto a eso, hermanos y hermanas. María no es un mero instrumento, como tú y yo sabemos, utilizado por Dios. Es un propósito de vida. Igualmente para nosotros, tú y yo no somos un instrumento oportunista para Dios. Es que tiene un plan con nosotros desde hoy hasta siempre. No nos abandona en el camino, hermanos y hermanas. Y así, hermanos y hermanas, por lo tanto, nos envuelve a nosotros la palabra de Dios hoy. ¿Has visto cómo le sacamos nosotros mensaje y sustancia a todo este certificado de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Al registro de los orígenes, en la antecedencia de nuestro Señor Jesucristo, tiene sentido, un gran sentido, cuando lo utilizamos sabiamente con discernimiento espiritual. Así que, hermanos y hermanas, encaminados con gozo y alegría, como decíamos ayer domingo, hacia ese nacimiento de Cristo que va a ser de bendición para todos nosotros. Oremos. Amén y amén. Que así sea. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros. Permanezca para siempre, hermanos y hermanas. Todo cuanto hagas hoy con los tuyos, en el nombre de Dios, para la gloria y la honra de Dios. Hermano y hermana, te va a ir bien bonito este día. Pero sobre todo, serás bendecido. Hasta mañana.